Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se reúne en Madrid el Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas. El movimiento colono se rebela contra Netanyahu por la orden de demolición de 2 inmuebles ilegales. Jordania sentencia a 12 acusados de pertenecer a Hamás. Y muere el superviviente del Holocausto, Samuel Pisar. Son las noticias que hemos preparado para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego hablaremos de cultura. Jorge y yo les traeremos algunas noticias culturales también. Pero empezamos en España. España ha exportado hasta 126 yihadistas y antiyihadistas a zonas de conflicto. Este es el número total de desplazados identificados que ha proporcionado el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, al término de la reunión en Madrid del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas. Una reunión inédita y específicamente centrada en la coordinación de propuestas para la lucha contra este fenómeno de amenaza global. De los 126 españoles, 25 han muerto en combate, algunos inmolados. Otros 25 han retornado y de estos últimos solo 15 se encuentran en prisión. Además, 15 españoles se encuentran en fase de entrega a las autoridades. En suma, y según los datos aportados, sigue habiendo 61 combatientes terroristas españoles activos en el exterior. En la reunión han participado centenares de expertos. El director del comité, Jean-Paul Laborde, ha apuntado algunas líneas de actuación como la implantación y extensión del registro de nombre de pasajeros auspiciada por España, que exige a los viajeros proporcionar todos sus datos a la aerolínea y esta, a su vez, pasarlos a las autoridades. También ha abogado Laborde por aumentar la rapidez y fluidez de la comunidad internacional en su lucha contra el terrorismo, así como implicar a la sociedad civil, al igual que hizo España. Sí, es un congreso el Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, la verdad que es muy impresionante, vienen de 50 países, vienen centenares de expertos, pero tan abierto y con tantos periodistas que seguramente lo que digan no sirve para nada. Igual yo soy un poco contundente con esto, pero entre otras cosas, por ejemplo, ha salido el presidente del gobierno español en un comunicado de vídeo para todos los asistentes que están aquí en el Palacio del Pardo en Madrid, diciendo que España es un ejemplo porque ha derrotado el terrorismo. Y claro, uno dice, no es lo mismo. Está bien que es el terrorismo de ETA, pero no es lo mismo. Aparte que no me ha gustado el tono porque ha parecido como que también ha sido un éxito suyo. Y si recordamos la historia, no fue justamente durante los gobiernos del PP cuando se acabó con ETA, o cuando ETA declaró esta tregua sine die hasta de la cual no se ha recuperado. Pero no solamente eso, sino que alguien como el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha declarado que con los terroristas no hay que hablar, no se puede hablar, y etcétera, etcétera. Y alguien le ha dicho, bueno, pero ustedes están patrocinando el encuentro de las FARC, el grupo terrorista colombiano, con el gobierno. Y entonces otra vez ha hecho sí, pero es que ese terrorismo no es lo mismo que el terrorismo yihadista. Y entendemos que el terrorismo de la FARC no es lo mismo que el terrorismo yihadista, pero por esa misma razón, el presidente Rajoy no tendría que haberse vanagloriado de los éxitos de España en la lucha contra el terrorismo, porque la verdad que no creo que estemos para darles lecciones a nadie. Y si las tenemos para darlas es justamente, y algo que hemos recalcado, en los muy últimos tiempos, en la lucha contra el yihadismo en estos últimos meses y años. ¿Por qué? Porque se han hecho muchísimas más detenciones y porque a pesar de ser 120 los yihadistas y antiyihadistas, es que aquí han incluido estos 2 chicos que se fueron a combatir con los kurdos y que contra el Estado Islámico. Entonces, pues digamos que son 124 yihadistas. Hace 3 meses, en abril, justamente se daba la cifra de 115, y ahora son 126 o 124, según como los consideremos, ¿vale? Son unos 9 u 11 más, que uno dice, está muy mal, ya,
Pero el tema es que en los 4 primeros meses del año, los que se habían ido como yihadistas habían sido 40. O sea, se habían ido 10 por cada mes. Y ahora se han ido 10 en solo 3 meses. Con lo cual, tengo la sensación de que, a pesar de que no lo ha sacado a relucir justamente el ministro del Interior, pues el ritmo de gente que se apunta al yihadismo está disminuyendo. Y no está disminuyendo porque se hayan desmotivado, sino porque las fuerzas de seguridad del Estado están actuando muy bien en contener esa avalancha. Evidentemente no van a evitar todas las fugas y toda la gente que va a pasar. Y evidentemente algo que va a contribuir a eso es un fenómeno totalmente externo, que es el papel que ahora, esta misma semana, ha decidido jugar Turquía, que hasta ahora era la puerta de entrada y de salida del yihadismo internacional. Ahora que ellos se han posicionado para atacar al Estado Islámico, Daesh o como se quiera llamar, ya que es la posibilidad que tienen ellos atacando a Daesh de atacar a los kurdos, que es lo que realmente quieren hacer, y invadir un poquito de Siria, que tampoco les cae tan mal el tema, pues esto posiblemente frene la lluvia o el diluvio de yihadistas extranjeros que entran y salen de Siria y Irak, porque todos entraban y salían por esta misma puerta, que era la frontera sirio-turca. Y uno dice, bueno, Siria vive en la guerra civil, sí, pero Turquía se supone que es un país demócrata, que es un país que está integrado en el continente europeo, es un país que está integrado en organizaciones como la OTAN o NATO, así que ya era hora que esto se corte. Esto, yo supongo, espero, que tenga un efecto contra el terrorismo muy superior a todas las declaraciones que puedan hacer, porque yo entiendo de que, como dice el comisario, el director de este comité, el francés Jean-Paul Laborde, que hay los viajeros tendrían que proporcionar sus datos a la aerolínea, etcétera, etcétera, vale. Pero aparte de perder toda la privacidad para las aerolíneas, que luego no me digan que no van a vender esos datos, porque tampoco me lo creía yo con Facebook y con Google, y evidentemente sí se hace. El tema es que los que vienen a atentar, los que vienen a ser terroristas, no van a dar los datos correctos, van a viajar con papeles falsificados. Eso es una. Y si no viajan con papeles falsificados es porque les importa muy poco que después de hacerse explotar se sepa quiénes eran. Así que eso no es una medida que vaya a frenar el yihadismo. En todo caso, es una medida que va a hacernos conocer más el yihadismo. Pero ya sabemos qué es el yihadismo. El problema no es que no se sepa qué es el yihadismo. El problema es que no se quiere saber y no se quiere actuar en la medida en que se debería actuar, porque eso afectaría a, por ejemplo, los votantes de origen musulmán en los países europeos, incluida España. Vamos a Israel ahora. El movimiento colono judío ha convertido el enfrentamiento la posible demolición de 2 inmuebles ilegales en el asentamiento de Betel, a las puertas de Ramallah, y amenaza al primer ministro Benjamin Netanyahu con abandonar su gobierno si no frena el proceso en curso ante el Tribunal Supremo. Al menos 3 colonos fueron detenidos por fuerzas israelíes de seguridad en manifestaciones que exigían al líder del Partido Nacionalista Beit Yehudi, Naftali Bennett, y otros ministros de la derecha que abandonen el gobierno israelí. Los jueces dictaminarán en agosto el futuro de ambos edificios, con 24 viviendas en total, aunque en los últimos días cientos de jóvenes nacionalistas se habían atrincherado en ellos para impedir su posible demolición. Las obras comenzaron en 2010 sobre tierra privada palestina y sin la autorización de las autoridades, lo que los convierte en ilegales según la legislación israelí. Bueno, de esto mismo hemos hablado hoy con Pablo Bornstein en la sección Desde Israel, donde se intenta aclarar. Aquí es difícil entender exactamente qué es lo que pasa con esta noticia, porque tenemos un asentamiento con un pueblo, una ciudad o como lo quieras llamar, se llama Betel. Está cerca de Ramallah, está en los territorios en disputa, pero está en la zona controlada por el ejército israelí, ¿vale? Ahora,
dentro de lo que es la zona controlada por Israel y no por la autoridad palestina, hay también determinadas leyes de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y por lo tanto hay construcciones que se consideran legales y otras ilegales. Por ejemplo, si se construye en terreno público, que genera terreno público que ahora está controlado por Israel, pero si se construye en terreno público, la construcción es legal. Pero si se construye en terreno que es privado de alguien, aunque sea palestino, pues la construcción es ilegal, y llegado determinado momento y determinadas instancias, etcétera, etcétera, llega al Tribunal Supremo, el Supremo ha dicho, pues la ley es la ley, y este edificio no puede estar aquí, el dueño del territorio de esa parcela ha dicho que quiere que se tire abajo todo el edificio. Son 2 edificios. Ahora, en Betel hay cientos de edificios, como digo, es casi una ciudad. Es un pueblo grande, por llamarlo de alguna manera. Así que esto no es el desalojo de ningún asentamiento. Esto es que 2 edificios que se construyeron y se denunciaron ya en el año 2000, que llevan 5 años en los tribunales israelíes, por fin ha llegado una declaración de que debe demolerse. Hoy todavía un último trámite, pero supuestamente el ejército ya tiene que tomar posesión y bloquear el acceso a estos edificios. Y esto es lo que ha llevado al enfrentamiento. Los colonos protestan, le echan la culpa a Netanyahu de doblegarse, etcétera, etcétera. Netanyahu, según lo que comenta Pablo Bornstein, ha decidido unirse a las protestas. O sea, él es el jefe de gobierno, pero claro, como jefe de gobierno a veces le conviene estar en contra de lo que dicen los jueces. Porque a diferencia de otros países, y no quiero mirar a nadie, pues en Israel el poder judicial es muy independiente del gobierno. Tan independiente que ya han juzgado un jefe de Estado, un presidente, y ya han juzgado un jefe de gobierno, un primer ministro, y los han encarcelado. O sea, no es que los juzgan y los mandan para casita. No. Con estancias en la cárcel, es más, todavía están allí. Así que el tema de la justicia en Israel es controvertido, por lo menos. Pero Netanyahu siempre tiene un as en la manga, que es decir, acato esta decisión del Tribunal Supremo, pero también digo que en este mismo pueblo de Betel voy a construir otras 300 viviendas. O sea, me tiran abajo 2 edificios, que no sé si en cada uno de esos edificios había 10 apartamentos, en total serían 20 apartamentos, pues yo monto 10 veces más. Así que esto es la lucha política en una democracia, justamente en la que se enfrentan los poderes ejecutivo, judicial y los digamos la calle, en este caso particular, la calle o la expresión democrática son justamente estos colonos a los cuales muchos movimientos populares del mundo los detestan. Pues en este momento ellos son los que organizan las manifestaciones y los que hacen estos alzamientos populares y sublevan contra la policía. O sea, el papel que en otros países ocupan los alternativos, en este caso en Israel está ocupado por los colonos. No sé si se entiende mi explicación, pero la gente habrá, por lo menos creo que se habrán dado cuenta de que la situación no es tan sencilla, clara y maniqueísta de blanco y negro como en otras situaciones o en otras latitudes. Y de Israel nos vamos a Jordania. El Tribunal de Seguridad de Jordania sentenció a 12 personas a penas de cárcel que oscilan entre 1 y 15 años, acusados de pertenecer al grupo terrorista Hamás y de planear ataques contra tropas israelíes en Cisjordania. El tribunal, de carácter militar, también absolvió a 4 acusados, entre ellos uno liberado anteriormente de las cárceles israelíes. La justicia jordana comenzó el proceso contra los 16 sospechosos el pasado marzo por fabricar explosivos, reclutar personas para unirse a grupos armados y exponer a la sociedad jordana al peligro. Las investigaciones concluyeron que la mayoría de los acusados viajaron a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo egipcio de Rafah y recibieron allí entrenamiento militar. Algunos recibieron formación sobre armas y fabricación de explosivos en Jordania y pretendían ser trasladados a Cisjordania por palestinos que tienen permiso de residencia de las autoridades israelíes.
Otra situación que es difícil de entender a primera vista y que hay que explicarla un poquito. Fíjense una cosa, esto es, creo que bastante histórico, porque el Tribunal Militar de Jordania condena a estas 12 personas a distintos grados de prisión por terrorismo, pero porque el terrorismo no es que lo iban a hacer en Jordania, sino porque estaban preparando atentados en Israel, en Cisjordania, contra tropas israelíes. No iba a ser un atentado contra los palestinos. Entonces uno dice, hombre, algo está pasando. Jordania castiga a los que van a atentar contra israelíes. Porque esto es así, digamos que también tendría una lógica decir, bueno, si estamos aquí en España y nos enteramos de que hay un grupo terrorista que quiere matar civiles en Portugal, pues pediríamos a las autoridades españolas que los detengan, ¿no? Pero claro, eso en países civilizados, en el Oriente Próximo, esto no es habitual. Yo creo que es la primera vez que pasa. ¿Y por qué pasa esto? Porque Jordania, igual que otros países de la zona, como por ejemplo Egipto, están empezando a darse cuenta que si ellos dejan, no que ellos alimenten o propicien, pero si no dejan estar a grupos terroristas que supuestamente van a atentar contra terceros, en realidad en muy poquito tiempo esto se le va a volver en contra, porque esta gente van a tener entrenamiento militar que fueron a recibir a Gaza y los objetivos de Hamás no están tan lejos, a pesar de que están en luchas internas, no están tan lejos de los objetivos del yihadismo de Daesh. Y en un momento dado, pues estos mismos, después de haber cometido un atentado en Israel, pues van a cometer un atentado en Jordania, o pues se les puede subir a la cabeza la triste idea de derrocar al rey de Jordania. Cosa que evidentemente a la justicia y al ejército jordana no les gusta y no van a permitir. Es decir, estamos en una situación velada o poco promocionada, digamos, en que los países árabes están luchando contra el terrorismo que afecta a Israel. Y abríamos hoy con la noticia de este comité contra el terrorismo de Naciones Unidas. Ellos están hablando aquí en Madrid del yihadismo. Están hablando en Madrid, por ejemplo, Rajoy saca el tema de ETA, o a García Margallo le sacan el tema de las FARC. Pero en Madrid no se habla de Hamás, y si se habla de Hamás, no se habla de Hezbollah, que es un partido político totalmente respetable para las naciones europeas. Entonces, estamos viendo que los países árabes están más adelantados en la lucha contra el terrorismo que lo que están los países europeos. Así que no estamos en condiciones de darles lecciones a nadie. Sí, está muy bien que vengan a Madrid, que aquí hay mucho calorcito, que le vamos a poner Coca-Colas a todos y Rajoy va a decir de que somos la pera limonera combatiendo al terrorismo. Pero no es verdad, no es verdad. Hoy en día los que están en punta de lucha contra el terrorismo, aparte de Israel, que ha venido luchando contra esa lacra desde los años 50, pues son los países árabes que quieren seguir conservando la cabeza encima de sus cuellos. Terminamos con un adiós. El abogado y escritor estadounidense Samuel Pisar, uno de los más jóvenes y célebres supervivientes de los campos de exterminio nazis, murió este lunes en Nueva York a los 86 años de edad. Había nacido en Białystok, en Polonia, y deportado a los 13 años al campo de Majdanek y posteriormente a los de Auschwitz y Dachau, donde fue liberado 3 años después. Universitario emérito de centros como Harvard o la Sorbona, brillante abogado internacional y consejero del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, relató su experiencia en esos campos en el libro La sangre de la esperanza. Gozó de mucho prestigio en Francia, donde fue embajador de la UNESCO para la enseñanza del Holocausto y de los genocidios. Sí, justamente uno de los que más
ha hecho su obituario en estas últimas horas, ha sido el presidente Hollande. O sea, en Francia es un personaje muy conocido, en Estados Unidos, a pesar de que vivió allí un poco menos, pero también porque fue consejero del propio Kennedy. Fíjate tú, Jordi, porque uno dice, bueno, 86 años, ya el hombre era mayor, pero fíjate en qué límites de los supervivientes estamos hablando. O sea, ya los supervivientes que quedan y los que se están muriendo porque son edades ya muy avanzadas, son gente que llegaron a los campos de niños o de adolescentes, más de adolescentes que de niños, porque si llegaban de niños su futuro estaba marcado por la muerte. En este caso él llegó a los 13 años a Majdanek, ahí lo pusieron a trabajar, y después en Auschwitz y Dachau era un adolescente cuando salió de todo esto, apenas tenía 16 años, o sea que me imagino que gracias a justamente su juventud y su fuerza, pues lo dejaban afuera de las grandes matanzas y lo utilizaban como fuerza de trabajo esclava. Y esto me recuerda a este otro caso también de hace unos días que hablamos del estreno de la ópera Brundibar en Uruguay, que invitaron a una superviviente que había cantado en la ópera, en el campo de Theresienstadt. Pero claro, en esa época era una niña de 12, 13 años también. O sea que estamos ya en los límites de la supervivencia, de los límites del testimonio directo. Así que desde aquí nuestro homenaje a Samuel Pisar y nuestro compromiso de que su testimonio, como el testimonio de los otros millones que pasaron por allí y los que lograron sobrevivir, que no va a quedar solamente en el aire como un recuerdo en nuestras memorias, sino que nosotros vamos a estar comprometidos a divulgarlo, a llevar adelante todas estas campañas que todavía se pueden hacer de grabar testimonios, de filmarlos, y de los que ya existen, pues darlos a conocer a todo el mundo. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con noticias culturales. Estamos aquí, Jordi. ¿Qué me vas a contar hoy de cultura? Pues mira, empezamos hablando de Zamora, de la gente de Zamora que tanto trabaja por el legado sefardí de esa región y de la que llevamos hablando prácticamente desde el origen de Radio Sefarad. Bueno, pues sus estudios ya están presentes en todo el mundo, en este caso en Florida, en Miami, donde ha tenido lugar la conferencia de la Sociedad de Estudios Criptojudíos y donde han sido invitados miembros del Centro Campantón, que son los que llevan a cabo los estudios de Zamora sobre el legado sefardí. Jesús Jambrina fue uno de los invitados y bueno, unas palabras suyas dijo: participar en esta conferencia ha servido para ampliar los contactos de trabajo y subraya Jambrina en referencia a entidades como el Instituto de Estudios Sefardíes y Anusim de Israel o la revista de estudios criptojudíos que edita la Universidad de Florida. En fin, fueron invitados allí a que contaran el trabajo que llevan realizando desde hace tantos años, sobre todo en tema de criptojudaísmo, la región de Zamora y alrededores, de La Raya, la región de La Raya, y bueno, algunos de los expertos norteamericanos que acudieron también a ese congreso destacaron el peso de la Academia Rabínica de Zamora, de donde salieron varios sabios en los siglos XIV y XV. Y bueno, en general el Congreso hablaba de memorias criptojudías de diferentes localidades del planeta, como en Cuba, en Puerto Rico, México, Brasil. Bueno, nos alegramos mucho de que el trabajo que llevan tantos años realizando estos amigos de Zamora pues sea del interés, como vemos, de otras organizaciones que estudian el criptojudaísmo, en este caso en Estados Unidos. Sí, porque que sepas que en Estados Unidos, especialmente en la zona sur, en la zona más cercana al área hispana, no olvidemos que Estados Unidos le conquistó y le ocupó y le conquistó a México una zona muy grande de territorio, pues esa era la zona limítrofe, que era la zona donde iban a refugiarse muchos de los criptojudíos que ya habían llegado con la conquista de América y que se habían alejado de los grandes centros como la Ciudad de México, porque allí ya estaba la Inquisición, y entonces se iban hacia Taos, New México y todas estas zonas que son del sur de Estados Unidos ahora, y como tú mencionabas, Cuba, que
está tan pegadita a Florida, pues también era una zona, el Caribe en general, era una zona donde uno podía sentirse relativamente seguro y a salvo de la Inquisición y perdiéndose entre las islas de ese mar. Y bueno, el Caribe es una muy buena zona para ir de vacaciones ahora en agosto, y también Israel. Te lo digo porque te traigo dos noticias para dos actividades muy veraniegas para realizar en Tel Aviv, si están Pues, ustedes por allí. A ver si nos escucha Raquel, ¿no? Seguro, por ejemplo, Raquel, que sí que está allí en Tel Aviv. Está allí en Tel Aviv, Raquel, mira. Eso, y sabemos de muchos oyentes, pues bueno, Tel Aviv, una ciudad que nunca duerme, nunca descansa, tampoco en agosto, claro, y hay actividades culturales de todo tipo. Destacamos dos: el Festival de Animación y Caricaturas Animix, que va a tener lugar entre el 4 y el 8 de agosto en la Cinemateca de Tel Aviv. Es un festival, como se imaginan, de animación, caricaturas. No todo serán películas, tiras cómicas, en fin, caricaturas, sátira y cómics o TVOs. También habrá lugar para el debate con temas tan serios como el tema de la revista Charlie Hebdo, ¿no? Y los límites de la libertad de expresión. En fin, habrá conferencias interesantes con algunos de los principales representantes de la caricatura y de la animación israelí. Animix, como digo. Y también en Tel Aviv, pues las mismas fechas, aunque se prolonga un poquito más, en agosto, a partir del día 6 de agosto, se celebra Danza España. Que les gusta mucho a los israelíes. Los israelíes, si pudieran, serían españoles. O sea, la música y la danza, la gastronomía. Todo, fíjate que Israel, especialmente el sur de España, lo que es Andalucía, está prácticamente a la misma latitud o altitud, no me acuerdo cómo se dice, que Israel, que está al fondo del Mediterráneo. Y comparten muchas de las cosas. A los israelíes les encantaría vivir en un país como España, que tiene el mismo clima, el mismo tipo de gente, pero que no tiene guerras. Claro. Eso es una diferencia abismal. Bueno, pues durante la primera mitad del mes de agosto, en el Susan Delal Center de Tel Aviv, tendrán lugar diferentes actuaciones de bailadores, de danza española. Por ejemplo, el 7 y el 8 de agosto estará Tino Fernández sobre los escenarios. También Adrián Santana, 2 días después, el ballet flamenco Eva Hierbabuena. Y el 14 y el 15 de agosto estará también Sharon Friedman con su compañía. Sharon Friedman, el israelí que vive en España, premiado recientemente y que regresa a casa para estos festivales. Exacto, claro. Por eso también te iba a decir de que Danza España no es un festival de flamenco, que lo hay. Hay festivales de flamenco que también se chiflan en Israel, que son de cante, de baile y de toque a la guitarra, todo eso. Pero en este caso es de danza española. Y entonces hay danza flamenco con Eva la Hierbabuena, hay danza clásica española. Esto que ya en España prácticamente casi no hay. Esto de que ven las muñeiras y las danzas típicas de las distintas zonas de España. Y también danza contemporánea, que en este caso el que la presenta justamente es un israelí que vive en Madrid, con lo cual se lleva un poco de esta creatividad española puesta al servicio de devolvérsela a los israelíes. Me encanta la idea. Pues sí, nada, ya saben, si están en Tel Aviv este verano, este mes de agosto, desde luego no se van a aburrir y tienen muchas actividades. Y aparte tienes que entrar a hacer algo en Tel Aviv porque en la calle no se puede estar. No se puede estar con el calor. Claro, ¿no? O sea, o estás en la playita, sí. que está ahí a 400 metros del Susan Dalal, o te vas a ver algún espectáculo de estos maravillosos de cultura y arte. Pues ya saben, esto es lo que teníamos de noticias para hoy. Mañana regresamos con más actualidad aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.